El Wichi. Decididos una tarde más a llevarte la cultura a casa, llega el conocimiento a domicilio. Es por la mañana, ahora mismo. Llega el debate y la valentía. Llega una vez más el Wichi, decidido a dejarte petrificado. Y hoy me acompañan mis dos ases en la manga. El envenenador homeopático Antonio Ortega. Buenas tardes. Buenos días, Juan. Hay gente que a eso lo llama también el aguao. El alguacil. Y el director de cine porno independiente Roberto Quirós. Buenas tardes. Buenas tardes. Me ha Digo buenas tardes recordado... porque en Bilbao es por la tarde. Ah, vale, Por perfecto. eso, el decalaje. También está con nosotros un amigo de Robe, Juan Vilches. Es mi única cualidad en este mundo. que sea tu amigo. Es terrible. O sea, y de hecho de Robe, conmigo no tiene nada que ver. Claro. Era todo secundario pop. Me ha recordado lo de los dos ases en la manga, lo de 5 reinas, no tan deprisa, 7 reinas. 7 reinas. ¿Cuántas reinas hay en ese mazo? ¿Cuántas reinas hay en ese mazo, maldita sea? 19, otra, 20, otra, 21, otra, 22. Cabrón, se veía venir. Y hoy me temo que soy yo y que da el pistoletazo de salida. Hoy me temo que soy yo. Me lo estoy viendo venir. Se despierta por la mañana, se mira al espejo y dice, joder, sigo siendo yo. Sigo siendo yo. Tenía yo algo detrás de la oreja que me decía, hostia, creo que hoy empiezo yo. No, si al final soy yo. Hoy vengo a hablaros de una profesión un tanto particular. Vengo a hablaros de una profesión muy, muy, muy guay. Los niños en el cole, todos ellos, cuando es el día de venga, dinos a qué se dedican tus padres. Todos están deseando decir, mi padre es lo que voy a contaros ahora. Podría decirse que es la vocación más interesante e intrépida que nadie pueda desempeñar, llena de aventuras, engaño y muertes inexplicables. ¿No, amigos? No vengo a hablaros de los políticos implicados en la trama Gürtel. Hoy hablaremos de los agentes secretos. Pam, 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 pam. Bueno, Hollywood se ha encargado de convertir este trabajo en un auténtico mito. Carreras de coches, peleas en lo alto de una grúa, piruetas imposibles a cámara lenta. Parece que si no has trabajado en el Circo del Sol no eres candidato para ejercer este noble oficio. Por ello, hoy quiero rescatar cuál es la auténtica vida de los agentes secretos, qué habilidades son necesarias y qué tipo de agentes secretos existen. Según declaraciones de exagentes de la CIA, si terminas el día disparando a un coche en medio de una persecución,
es porque hay algo que estás haciendo mal. Claro, algo ha ido regular, claro. Haciendo mal. Claro, algo ha ido regular, claro. No va bien. ¿Sabes? Tu trabajo es ser discreto. A mí me gusta, como la lían pardísima, ¿no? Siempre en las películas, como tú has dicho, siempre terminan a tiros al final por mitad de la calle, ¿no? Pero me gusta como luego el jefe, porque eres el mejor, ¿eh? Si no te despediría ahora mismo, ¿sabes? Claro. O sea, has atropellado no sé cuántas personas, has disparado a muerte por Nueva York, que hay muchísima densidad poblacional. Pero, tío, Claro. es que... Me miras con esa cara y... Le has reventado la nariz a la Estatua de la Libertad. ¿Sabes? Pero es que el malo estaba dentro y tenía secuestrada a una chica y verás. ¿Y si no, qué hago? El fin justifica los medios. Bueno, en la vida real los espías se encomiendan a la recolección de información mediante el engaño y el artificio, idealmente sin usar un solo disparo. Pero claro, al final lo que Hollywood vende es esto, ¿no? Esta explosión, esta carrera contra el reloj, picar entre horas, ¿no? Es un poco porque... Efectivamente. Pero yo os traigo una fuente bibliográfica que os va a dejar con el culo al aire. Una fuente bibliográfica que tiene más de 3.000 años de antigüedad, que no es otro que El arte de la guerra de Sun Tzu. Qué guay. Es un libro apasionante, además muy cortito, se lee en una tarde tonta, te lo lees tranquilamente, yo me lo leí hace poco, y mi capítulo favorito fue el último, que es el capítulo número 13, que lo dedica a describir los agentes secretos, donde el mismo autor, Sun Tzu, reflexiona sobre cómo un ejército sin espías es como un hombre sin ojos y sin oídos. ¿Vale? El libro no tiene desperdicio, sigue teniendo vigencia no solo en la estrategia militar, sino también como biblia de disciplinas como el marketing o el mercado, el capitalismo. ¿Por qué? Porque tiene una serie de enseñanzas filosóficas y psicológicas que te enseñan cómo enfrentarte a un potencial enemigo. Habla del engaño, habla de cómo cuando eres pequeño tienes que aparentar que eres grande, que cuando eres grande tienes que aparentar que eres pequeño, cuando quieres atacar en la derecha tienes que aparentar que atacas por la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre jugar con la psicología. Y es un libro muy pacifista, en el fondo, porque Sun Tzu reflexiona cómo la mejor guerra es aquella que se gana sin una sola baja, sin tirar una sola flecha. La mejor batalla es la que se gana antes de comenzarlo. Y es un libro apasionante que de verdad te puede ser bastante inspirador para cualquier empresa que te propongas. Pero no quiero hacer un desgranamiento del libro porque el libro es muy, muy, muy complejo y tiene muchísimas partes. No, me habría gustado hacer un podcast solamente del libro, pero es que es bastante amplio para tratarlo por entero. Así que me voy a concentrar en el último capítulo que habla de los agentes secretos porque me parece el más interesante. Porque además divide los agentes secretos en 5 tipos, que son los siguientes. Vamos a irlos viendo uno a uno porque no tiene desperdicio. Unos son los indígenas, otros son los interiores, otros son los agentes dobles, los liquidables, que estos son mis favoritos. Esto ahora vamos a verlo porque son mis favoritos, y los flotantes, ¿vale? Juntos forman la divina red, que permitirán a un general hacerse con todos los secretos del enemigo y conservar los suyos propios. Vamos a irlos viendo uno a uno. En primer lugar, los indígenas son aquellos agentes secretos que proceden del propio país enemigo. Traen información general sobre el país, sobre qué opina la gente de sus gobernantes, cuál es la relación del ejército con el pueblo. Normalmente se escoge a gente humilde, con pocas posesiones, para prometerles riquezas en cuanto se conquiste su país. De esta forma se consigue sobornarles fácilmente. Sí, un soborno, claro. Y son agentes muy sencillitos que te ayudan un poco a tener una visión general sobre cómo está el país. Son los informantes de las películas, ¿no? Que siempre suele ser un mendigo, Snoop Dogg, o, ¿sabes? Claro. Snoop Dogg. Hay una película que Snoop Dogg es informante, no sé qué película era ahora. Creo que es Arma Letal, ¿es una de Arma Letal? ¿Puede ser? No me acuerdo. Exactamente, son gente humilde que pasa desapercibida, pero da una información que puede llegar a ser muy valiosa sobre qué opina el pueblo sobre sus gobernantes, ¿no? Puede ayudarte, por ejemplo, a decir pues, si un motín entre el pueblo es sencillo contra sus gobernantes, ¿no?
Claro. Luego están los internos, que también, por supuesto, son indígenas, son también del país enemigo, pero tiene un puesto fijo ya en la empresa, ¿no? Claro, pertenece al funcionariado del país. Entonces, Claro. normalmente escogen a gente que han sido castigados por el sistema, que han cometido algún error y a lo mejor tenían un cierto nivel, un buen poder adquisitivo y han cometido algún error, alguna falta y así han sido denigrados, ¿no? Entonces son gente que están muy disconformes con el sistema y se les coge para igualmente prometerles riquezas, etcétera, pero al mismo tiempo para enterarse de cómo funciona más ya no tanto el pueblo, sino ya más el sistema, ¿no? Ya la parte más interna, como su propio nombre dice, del sistema del enemigo. Luego están los agentes más peligrosos, que son los agentes dobles. Son espías del enemigo que tú interceptas y tú les intentas convencer para que espíen para ellos. Entonces, al final, el problema de estos agentes es que no sabes si te están siendo fieles a ti o están siendo más fieles al otro o están siendo fieles a los dos. No sabes si la información que te da es cierta, es falsa. Un ejemplo de este tipo de agente sería el agente secreto y más famoso del mundo, que es Harold Adrian Russell Philby, natural de la India, quien terminó siendo condecorado por Franco y por la URSS. Ah, bien. Pero... Sí. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué clase de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué clase de featuring es ese? Es como Jorge Bestringe. Claro. Lo flipo. Sí, es un nazi comunista. Exactamente. Este hombre cubría la Guerra Civil Española como periodista para el Times. No se sabe muy bien cómo terminó luchando en la batalla del Ebro en el bando franquista. Allí recibió un disparo y por eso recibió una condecoración por parte de Franco. Pero luego trabajó para la inteligencia británica, pero a su vez pasando información a la URSS. De forma que por ese motivo terminó recibiendo la bandera roja, que es como la máxima condecoración de la Rusia comunista. Es un hombre de contrastes. Yo me creía que lo de la bandera roja era que no te podía meter en la playa. Claro, que hay resaquita. Que en verdad, pensándolo bien, yo creo que en Rusia todas las playas son banderas rojas. Sí, claro. Exactamente. O sea, porque no te puedes meter en el agua porque se te cae un pie. Claro. Se te cae un pie. Porque viene Putin y te da un bocado. Claro. Te da una jugadilla. Viene Putin montar un oso. Ahí está. Puto Putin. La verdad es que han soltado al Kraken. No sé por qué me acaba de dar un flash. Me acabo de imaginar Putin montado sobre oso contra Franco. Sí, en una batalla del Tekken. No dura. O sea, acaba en perfect. Venga, round 2. Venga. Luego vamos a seguir con los flotantes. Los agentes flotantes serían los James Bond. ¿De acuerdo? Aquí sí que se selecciona a hombres inteligentes, bien dotados, prudentes y con, digamos, labia suficiente, con la inteligencia suficiente para abrirse un camino hasta aquellos sectores importantes del enemigo para relacionarse íntimamente con los altos cargos, con generales y demás del enemigo y regresar, por eso se le llama flotantes, regresar con información fiable para el general del ejército. Entonces serían pues ya los agentes secretos al uso que vemos en las películas. Claro. Pero vamos a pasar al quinto y último tipo, que son los liquidables, que estos pobrecitos son mis favoritos. Los becarios, ¿no? De la época. Vamos a ver. Los agentes liquidables son espías a los que se les da información falsa y que posteriormente se envía a lugares donde se sabe que van a ser capturados por el enemigo para que terminen dando esta especie de fake news para confundir al enemigo. Se les envía al frente vestido de amarillo chillón, con una pandereta. Con una cometa en la espalda. Claro. Concretamente, en el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, hay un ejemplo que me parece una maravilla estratégica, a su vez una putada para el pobre espía. Hay un ejemplo en el cual cogen a un hombre que estaba condenado a muerte.
Y entonces lo que le dicen es, bueno, te vamos a perdonar la pena de muerte. Ya el que se lo decía estaba con una sonrisita. Te vamos a perdonar la condena de muerte, pero a cambio te tienes que tragar esta bolita de cera, te la tienes que tragar y tienes que hacer un viaje a tierras enemigas y bueno, ya ahí pues tú te labras un futuro. Y el hombre, pues bueno, ante la perspectiva de morir, dice, no me cago, pues mira, ya veré lo que hago en tierras enemigas. Se traga la bolita de cera y lo mandan así a tierra enemiga sin saber muy bien a dónde va. Obviamente en tierra enemiga el pobre hombre es capturado y cuando lo torturan y demás él confiesa, pues mira que me han mandado aquí y tengo una bola de cera dentro de mí. Entonces después de mucho kiwi echa la bolita de cera y cuando le sacan la bolita de cera, la abren y dentro hay un mensaje con información militar importante que va dirigida al jefe de estrategia del enemigo. Ajá. Que no era un espía del país contrincante. Sin embargo, con esa carta se le hace entender, parece que sí. Ah, qué guapo. Entonces, el enemigo termina ejecutando a este jefe estratega y, por supuesto, al espía por lo que ha echado por el culo. El jefe estratega no tenía absolutamente ninguna relación con el otro país. Claro, pero simplemente con una bola de cera metida a presión en este pobre espía y con un espía mandado a tomar por culo consiguieron matar al jefe estratega, que al parecer era un estratega militar formidable. Claro. Y lo terminaron. Barato le salió, Le salió baratísimo. Baratísimo. La verdad que le salió barato. Ahora me imagino yo una fila de gente con ceras en el culo. No, que yo vengo a matar del quinto. No, yo vengo a matar a Paco. Todo el mundo, pero ¿qué pasa aquí? Y yo. Y este que traía en la bola de cera, no, este traía un meme. Pero simplemente y ese de la cometa, gatito, una foto de un gatito. ¿Y de la cometa quién es? ¿Se ha visto pues me parece una estrategia buenísima, tío, porque al fin y al cabo es un montaje en el que hacen creer que hilamos un wichi con otro. Es una maravilla. Correcto. ¿Qué tipo de espía creéis que seríais? ¿Qué seríais? Así, en plan, estás en el colegio de espías, ¿no? Y tienes que hacer el examen de selectividad de espías. ¿Qué creéis que cogeríais? Yo creo que saco nota para el primero. Yo creo que saco nota para el pobre lugareño, para el de... Sí. ¿Y tú qué? Yo, no, yo aquí... ¿Sabes? O sea, esa es la información importante que yo podría aportar, sería esa. No, bueno, ha saltado el Levante. ¿Sabes? Yo que directamente habéis jugado conmigo al hombre lobo y yo me río, entonces yo nunca podría ser un buen espía. Podría ser liquidable perfectamente. Sí, pero el liquidable en el momento, o sea, quiero ser espía, me mata, ¿sabes? O sea, que en el colegio me mata el profesor, que soy malísimo, soy muy mal espía. Juan podría ser agente secreto, tío. Yo creo que Juan lo de adoptar otras personalidades. Sí, claro, efectivamente, y otras voces. De hecho, y otras voces, sobre todo. Yo creo que Juan es broncano, que sabe que se vino con nosotros, porque siempre que hemos grabado el programa nunca le hemos visto la cara. Creo que es David Broncano, realmente. Sí, y te digo una cosa, es probable que esté infiltrado entre nosotros. Escúchame, pero es que yo soy David Broncano y Álvaro Ojeda. Lo has conseguido. Ya está. No hay mucho más que... Lo has conseguido, Juan. De hecho, todos los programas los grabo sentado en el bate. Dándole manotazo a... Dándole atragantar la nota. Pues este era el tema que os traía. Espero que eso haya... Pues está muy guay. A mí me gusta mucho el de la bola de cera, me parece súper interesante. La verdad que un montaje buenísimo, tío. Es que claro, lo deja con... Y en general, que yo, en serio que no. Dice, mira, lo ha dicho la bola de cera. Dice que la la bola de cera ha hablado. La verdad es que, además que Sun Tzu... me gusta cómo lo escribe todo, porque él primero dice una enseñanza y dice, nunca hagas esto. Y luego pone un ejemplo. Y dice, porque ya le pasó
al rey Claro. Chan de la tercera dinastía, que estando en el campo de batalla dijo atacar aquí, y Qué yo paliza, le ¿no? dije Pegar que no, Sun Tzu. y al final pasó lo que yo dije. ¿Sabes? Cuidado, Como- que puede ser es el primer cuñadísimo. cuñado de la historia, ¿no? El Es- primero Claro, claro. que dice el problema catalán lo resuelvo yo con 4 cañonazos, Claro, Con 4 bolas de cera. con 4 bolas Además, de cera. sí, sí. Además, hay un ejemplo que me gusta mucho, digo, porque hay un capítulo entero dedicado al terreno de batalla, ¿no? Entonces dice, cuando hay ríos por medio. Cuando hay ríos por medio. Es que a mí me suena así su voz en mi cabeza. Cuando, Eso te decía, cuando- la voz se la has puesto tú. Cuando hay ríos por medio y cada bando está a un lado del río, espera al enemigo. Y cuando la mitad del ejército haya atravesado el río, ataca. Porque habrás dividido el tamaño del ejército a la mitad. Y yo, hostia, tío. Qué tío, Hombre, qué es que, tío, es que es lógico. Cuando nosotros nos metemos en la playa y vienen las olas, tú ahí no tienes Sí. movilidad, tú estás ahí, ay, ¿sabes? Te levantas, ay, van dando mal, ahí te atacan y tu nombre, no, ahora no, No, ¿sabes? no en el río. ¿Hacia dónde voy? No, pero no dice que ataques en el río, sino cuando la mitad ha atravesado el río. Ah, Porque así has dividido porque así tienes la mitad del ejército. en un lado. Claro, Vale. y si intentan huir, los del otro lado de la orilla están en plan de ¿qué hacemos? A lo mejor para cuando lleguemos ya están todos muertos. Lanzando Pedrolo desde el otro lado. Pero déjame además, amigo. Claro. además me hace gracia Claro. porque cuando cuenta esto, hace esto, tal, y luego dice, porque hubo una vez un ejército y Que un tío más general paliza, que ¿no? Tenía dijo, que ser verdad, vamos ¿no? a esperar que el ejército entero salga por cortesía, y perdieron. Que tío, Claro. tenía Claro. que ser un paliza, ¿eh? Era listo, pero tenía que ser un paliza. Bueno, continuamos con el siguiente hito del conocimiento de la verdad y de la razón. Qué bonito. Vamos con Roberto Quirós. Muchas gracias, Juan. Y ahora doy paso a Antonio. Yo venía a charlar un poco de que las personas son lo que son durante los problemas, ¿no? Y durante las malas rachas. Porque durante una barbacoa es muy fácil mantener la calma, ¿no? No sé si me explico. O sea, coño, en un momento de que nos estamos llevando bien y que bien estamos, ahí tú no ves a las verdaderas personas. Las verdaderas personas se ven cuando hay un problema, cuando hay un momento de tensión, cuando hay Exactamente. algo jodido, ¿no? Sí. Claro. ¿No os habéis preguntado nunca, de verdad, nunca os habéis preguntado cómo solucionan sus problemas los checoslovacos? ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. La verdad es que hay muchas noches que me Que despierto, no duerme. que me despierto con sudores fríos, pero no es por eso. No tiene nada que ver. Creía que era por los checoslovacos. A ver, Mi novia se inquieta en la cama y me dice, ¿los checoslovacos? Y yo, no, y yo, vale. Y se duerme. No, cariño, otro tema. Vamos para allá. En el siglo XV, en Praga, había una rama herética del cristianismo llamada los husitas. El cristianismo tiene ramas heréticas, que son gente que está en contra de los dogmas Ujú. establecidos por el Vaticano, y hay ramas eróticas, que son la gente que cuida muy bien a los monaguillos. Exactamente. Vale. Efectivamente. Los husitas eran una rama herética muy radical que se dividía en los adamitas, taboritas, orevitas, utraquitas y pragueros. Y Has dicho antracita, ¿no? Creo que orejitas, también, ¿no? ¿Orejitas has dicho?
No, orevitas con B. Ah, las orevitas es lo que cojo yo en Zara, que son súper bonitas, que está en la orilla del Ahí mar. está, que están en la orillita. Las claro, orevitas. claro. Sí. El tema es que estos chavalotes lo que pedían era no es cindirse del catolicismo, sino reformarlo Ujú. e imponer algunas normas, como por ejemplo exigían que se comulgara, o sea, son sus cosas, yo no sé, que se comulgara la hostia y el vino, que no fuera solo la hostia, que hubiera libertad de culto entre las religiones, que el clero fuera pobre, que hiciera voto de pobreza, que los castigos, los pecados mortales se castigaran sin distinción de estamento social, o sea, que a lo mejor un rico cometía un pecado que se castigara por igual que si lo había hecho Claro, un pobre. vale. Muy revolucionario, El ¿no? Para la gobierno época, de hecho. y la iglesia romana, ¿perdón? Que muy revolucionario, ¿no? Para la época. Sí, eran bastante revolucionarios. No lo eran, vamos, sin más. De hecho, era un movimiento político al fin y al Vale, cabo. vale. Y el gobierno y la iglesia centralista, digamos, decían que no. Entonces se dedicaban a encarcelar a los husitas, encarcelar a tal. Y de hecho ellos se llamaban husitas por Jan Hus, que era un teólogo que quemaron Vaya. en la hoguera. ¿Vale? Nos plantamos en el 30 de julio de 1419. Jan Selivsky era un sacerdote husita y organizó una protesta en contra de todos estos abusos que cometían contra los husitas, que consistía en ir a hacer una marcha, una manifestación que iba hacia el ayuntamiento de Nové Mesto, que es un pueblo cerca de Praga. Vale. ¿Vale? Una marcha. Cuando llegaron, desde el ayuntamiento, alguien le tiró una pedra a la cabeza a Jan. Los manifestantes se lo tomaron tirando a regulín y asaltaron el edificio. Y lo tomaron por la fuerza, el ayuntamiento. Entonces apresaron al alcalde, apresaron a un juez, apresaron a 5 concejales y los tiraron por la ventana. Oye, Del bajo. No, que es una mierda. Los tiraron por la ventana y los mataron. vale. Vaya. Esta es la que se conoce como la primera defenestración de Praga. La primera. Sí, claro. Eso es lo importante, que fue la primera. Porque es que hubo más. Porque es que los checoslovacos, ya que es un tema que sé que os preocupa, solucionan sus problemas tirando a gente por la ventana. Hasta cierto punto, no sé, creo que no es algo que haya que criticar así de primera. No, ¿sabes? yo no lo estoy criticando, simplemente estoy enunciando. Yo tampoco lo veo Los chavales algo... es lo que hacen, o sea, es lo que es la costumbre que han adoptado. Cuando pasó lo de Jan Selivsky, lo de tirar a la gente por la ventana y tal, estallaron las guerras husitas, que duraron 17 años, duraron hasta 1936. Cuando ya se apagó la revolución, negociaron una tregua. Tapiaron las ventanas. Tapiaron ventanas. No. Te he dicho que es la primera defenestración de Praga. Verdad. Espérate. Los católicos habían ganado la guerra. Sí. Pero no estaba el mismo estatus, no se había quedado que antes de la guerra esta de los husitas. Tanto es así que un noble husita llamado Jorge de Podebrady acabó como rey de Bohemia. Tras su muerte, por presiones imperiales y desde Roma, lo sucedió un católico, Vladislao II. O sea que era un periodo de mucha inestabilidad y de cambios en la corona de Bohemia y, o sea, estaba bastante tensa la situación. Con Vladislao II los católicos retomaron el poder de Praga y lo que hicieron fue represaliar duramente otra vez a los husitas rebeldes. O sea, lo tomaron como una rebelión y empezaron a... Praga estaba dividida desde el siglo XIV en dos ciudades. Está la ciudad de dentro de las murallas, que es la ciudad vieja, y la ciudad nueva, que es la de fuera de las murallas. No sé si alguna vez habéis estado alguno en Praga. Sí. Tú has estado, ¿no, Ron? Sí, yo sí está. Es muy bonita y tal, y o sea, no sé si te suena lo del ayuntamiento del pueblo viejo y el ayuntamiento Sí, del hombre, pueblo nuevo. claro. La ciudad nueva y ciudad vieja. Bueno, pues en el mismo siglo que estamos, el 24 de septiembre de 1483, dos grupos de husitas radicales tomaron el ayuntamiento de la ciudad nueva y el ayuntamiento de la ciudad vieja y tiraron por la ventana a los alcaldes y a unos cuantos concejales. Se lió gordísima después de lo de la defenestración esta. Muchas revueltas, muchas represalias y opresión por parte del imperio.
Nos vamos hasta el siglo XVII, ¿vale? Un par de siglos después. Ya había libertad de culto porque ya había sido la reforma luterana. Y Praga mayoritariamente era protestante. Y esto tenía bastante mosqueado al Vaticano. Porque el imperio era católico, pero Praga en concreto y Bohemia era protestante. Ujú. Hubo otro cambio del trono en Bohemia y nombraron como rey a Fernando II, que era católico. Entonces teníamos un pueblo mayoritariamente protestante y un rey católico. La gente se quedó un poco así como a ver qué va a pasar ahora, y pasó lo que estaban temiendo. Se estaban construyendo iglesias protestantes que dejaron de construirse, Claro. se empezaron a cerrar iglesias protestantes y empezaron a haber detenciones selectivas, gente que desaparecía. ¿Sabéis? Un poco de guerrilla Sí. sucia contra los protestantes. 23 de mayo de 1618, los representantes de la aristocracia protestante de Bohemia irrumpen en el castillo en el castillo de Praga y capturan a dos miembros del gobierno llamados Jaroslav Martinitz y Willem Slavata. No quiero decir junto nada, con- pero veo que tu checo está un poco flojo, ¿eh? ¿Y qué hago, amigo? ¿Y qué hago? O sea, quiero decir, yo lo que está en mi mano es darle a los chavales 20 euritos y que se compren un idioma de verdad. ¿Vas a hacer la bromita de José Mota del checo es un idioma inventado? Hostia, no sabía siquiera que existía esa bromita. Uf. No, el checo tiene un problemita. Primero, que he inventado. Y segundo, que los tíos no tienen orden sintáctico. Ni el eslovaco tampoco, pues son muy parecidos. Los tíos sueltan las palabras. Y ya... el que lo escucha Vale. ya los ordena como pueda. O sea que es como un monólogo de Gila, ¿no? Ahí está. Ahí estamos. Joder. Ahí estamos. No, es como un monólogo de Ozores. Es como una canción de Melendi. Claro. Claro. No, pero que en serio, que los cabrones te sueltan las palabras y tú ya te apañarás como tú puedas. Ea. Me flipan. Los cabrones están a otro puto nivel. Probablemente tiraron al que estaba haciendo la lengua, lo tiraron por la ventana. Claro. Yo creo que a lo mejor lo tiraron a tanta gente por la ventana por una falta de comunicación. Sí, no se entendían. La verdad que no se entendían. El tema es que capturaron a Jaroslav Martinitz y a Willem Slavata junto con el secretario Philip Fabricius. Ya llevábamos 2 defenestraciones y llegó la tercera. Cogieron a los 3 y los tiraron por la ventana. De hecho, en el castillo este que decía, si lo visitáis, la ventana por la que los tiraron está marcada. O sea, te pone, ¡ey, desde aquí tiramos a... ¿sabes? Está enmarcada. Sí, te lo ponen. Está como, oye, mira, chavales, que desde aquí lo tiramos. De hecho, a Philip Fabricius le dieron el título von Hohenheim, creo que era o algo así, no lo tengo ahora mismo delante, que viene a significar el que cayó del cielo. Qué mala leche, tío. Sí, Cabrones. Haciendo chistecito después, tío. chistecito. Estos 3 muchachos cayeron literalmente sobre un montón de mierda. Cayeron en un carro de estiércol, rollo Aladín, y sobrevivieron. Los católicos dijeron, pues si esta gente ha sobrevivido es porque Dios está de nuestra parte y esto ya está ganado. Esto ya no hay por dónde... O sea, aquí Claro. ya no hay que hablar nada más. Somos católicos y hemos ganado. No. Spoiler. No. Sale mal. Estalló la guerra de los 30 años, que involucró al Sacro Imperio Germánico, a los Borbones franceses, Ujú. la corona sueca, Dinamarca. Se mermó la población de Europa Central cerca de un 30%. Joder. En algunos países la población masculina cayó un 60%. Joder. Se lió gorda y el detonante fue la tercera defenestración de Praga. Llegamos al siglo XX y nos encontramos con la última. La última defenestración de Praga, la cuarta, es un poco trampita porque no se sabe si es una defenestración. Ya. Sí, en el siglo El 10 XX de no estaba marzo. tan bien visto, quizás, ¿no? No, el 10 de marzo del 48, Jan Masaryk, Sí. que era el ministro de Exteriores,
apareció muerto bajo la ventana de su ministerio. Y apareció muerto porque se pegó una hostia, o sea, fue un traumatismo lo que lo mató. La versión oficial que dio el gobierno es que se suicidó. Pero era el único ministro no comunista que quedaba en el gabinete, y cuando murió el gobierno pasó por completo a manos de la URSS, claro. Como, o sea, era el típico gobierno títere que tenía la URSS por ahí, por Europa Central. Sí. Entonces hay mucha gente que cree que no, que fue un asesinato, que simplemente, de hecho, dicen que la ventana estaba arañada, dicen que había restos de heces por el baño, como si hubieran forcejeado y lo hubieran cogido al hombre en mitad de... Hay que tener maldad aquí yo. Cagando. Hay muchas versiones. Cagando. Sí, sí. Que había una nota diciendo no quiero tirarme. Claro. Se ve también que el hombre no estaba pasando un buen momento. Se ve que al día siguiente se iba a Londres en un viaje largo. Yo qué claro, sé. que se iba a quitar de en medio, ¿no? Lo pillaron. Claro. La mujer heredó un fortunón de la hostia, porque el Masaryk este tenía varias empresas gordas. La mujer heredó un fortunón, y cuando después de eso le han preguntado qué es lo que pasó, ella dice que bueno, que tampoco hay que ponerse así, que no hay que remover la mierda. Como Yoko Ono, ¿no? Vaya. Sí, ella dice que eso es un cliché de la Guerra Fría, que su marido se suicidó, que vamos a dejarnos de tontería. Las investigaciones oficiales nunca fueron claras, ni muy concluyentes. Hay quien dice que Ceausescu, el que fue presidente de Rumanía, en unas conversaciones con un agente de KGB que había desertado, le dio una lista de objetivos de la URSS, y entre ellas estaba Masaryk. A ver, hay versiones para los dos lados. Entonces es verdad que la cuarta defenestración de Praga no está muy clara. Pero oye, es que ya llevaban 3, o sea, es que te da para pensar, claro, que los checoslovacos es como... No, hombre, a ver, claro, es que mata a un alcalde y te llamarán mata alcalde, es que... O sea, 3 veces que mataste a un gato te pusieron... ¿sabes? Claro. Un chiste que circuló mucho tiempo por el país era decir que Jan Masaryk era un hombre tan ordenado que cuando saltó por la ventana se preocupó de cerrarla detrás de él. Qué buena gente, güey. Qué no vaya a ser que por mi culpa haya aquí una corriente... Claro. Es que el humor checo. Y vamos, básicamente esto era lo que os quería contar, que los checos, porque sé que es un tema que os preocupa, cómo solucionan sus cosas los checos. Los checos básicamente lo que hacen es tirar a la gente por la ventana. Y en buena medida, por eso no le gusta Praga a Eric Clapton. Aquí yo, qué cabrón eres. Bueno, y ahora es el turno de Antonio. No, mira, Juan, ya vale, Juan. Mira, Juan, te está cargando la mañana, tío. Ya está bien, hombre. Robe, al favor de empezar tú, anda. Dale. Venga, empiezo. Chicos, no quiero asustaros, pero el diablo vive entre nosotros. En internet, en la televisión y concretamente en la música, que es de lo que os voy a hablar hoy. Hoy vengo a hablaros del diablo sin música, vengo a hablaros del tritono, hoy vengo a hablaros de la Blue Note.
Y es que desde el principio, desde que el ser humano entendió que organizando de una forma concreta las diferentes tonalidades que utiliza para hablar y mezclando con silencio y llevando un ritmo concreto, podían crear música, melodías, y con esas melodías evocar sentimientos y emociones en las personas que lo oían, la música adquirió ese aura espiritual, ese aura mística, ¿no? Que no en vano siempre ha sido protagonista en los típicos ritos de cualquier religión, de cualquier culto, esos típicos chamanes con el tam-tam, ¿no? Invocando al espíritu de no sé qué, los nativos americanos haciendo la danza de la lluvia, típica, ¿no? Famosa, los cantos gregorianos. La música siempre tuvo ese aura, ¿no? De mística, digamos. De hecho, en Grecia, el nombre de música viene del griego, que significa la lengua de las musas, porque fueron ellos los griegos, para variar un poquito, los que entendieron que aquí había ciencia, y de hecho fueron los que le dieron ese carácter matemático, ¿no? A la hora de crear el lenguaje musical. Ellos fueron los que desarrollaron el primer lenguaje musical, un lenguaje muy rudimentario, obviamente, que poco se utiliza hoy, ¿no? Simplemente se quedó como algo más arcaico, pero fueron ellos los que crearon ese lenguaje musical basándose más o menos en las matemáticas. Entendieron que se podía organizar de una forma concreta y desarrollaron el primer lenguaje. Pero al mismo tiempo consideraban que, aunque fuera ciencia, sí evocaba esos sentimientos y tenía diferentes poder de curación, eran capaces de crear ira, frustración, tristeza. Se consideraba que la música tenía poderes mágicos, podríamos decirlo. De hecho, Platón, a los diferentes modos que los griegos crearon, las escalas mayores, el jónico, dórico, frigio, ¿vale? Sí. Platón relacionaba los diferentes estados anímicos con estos diferentes modos, porque consideraba que, de hecho, bueno, se escucha mucho. Este chaval, el youtuber Jaime Altozano, le voy a hacer un poquillo de publicidad, me lo va a agradecer. Sí. Él hablando del vídeo de la Guerra de las Galaxias, de la música de la Guerra de las Galaxias, explica muy bien cómo hay diferentes modos que suenan como más optimistas, más gloriosos, ¿no? Y otros que son más tristes, más nostálgicos. Entonces Platón hizo esta relación, ¿no? Ajá. Pero bueno, nos vamos al siglo X, siglo XI más o menos. Y nos vamos con Guido de Arezzo, que era un monje benedictino, al que le debemos muchísimo de toda la base musical que hoy conocemos. Él desarrolló la escala diatónica, mejoró la escritura musical, de hecho él fue el que creó los primeros esbozos de lo que más adelante sería el pentagrama, y creó el sistema de entonación que conocemos como el solfeo. Fue un gran estudioso de la música y desarrolló muchísima teoría musical, ¿no? Que ha perdurado hasta hoy. Pero descubrió un acorde que cuando lo tocaba creaba una sensación que él la definió como que nublaba el alma. Era una sensación tenebrosa, te erizaba la piel, era incómoda, era áspera al oído. Este acorde él lo llamó el tritono, y os explico muy poca teoría musical, no es absolutamente nada. Si partimos de la nota principal, de la tónica de la melodía, por ejemplo, lo hacemos en la escala de Do, y partimos de Do y subimos 3 notas completas, sería Do sostenido Re, Re sostenido Mi, Fa, porque de Mi a Fa hay medio tono, y subimos a Fa sostenido, hemos completado 3 tonos completos. Eso se llama el tritono. Este Fa sostenido en escala de Do es la quinta disminuida, o la quinta bemol, o la cuarta aumentada. Sirve lo mismo. Esta quinta disminuida, cuando se oye, y ahora os voy a poner un ejemplo de audio, cuando suena muy disonante, suena muy áspera y suena muy agresiva. El problema fue que en una época donde las artes estaban muy dadas a la iglesia, a la religión, a Dios, eran muy sacras, ya no importa de qué disciplina hablemos, ya sea pintura o escultura o arquitectura o música, sí. Esta disonancia, este acorde chocaba muchísimo con el tema que se pretendía tocar, ¿no? Que se pretendía transmitir en la pieza musical. Entonces se le empezó a marginar. Primero por pura estética. El oído de aquella época, de esa Europa medieval, no estaba acostumbrada a esa disonancia y se marginaba mucho porque no quedaba bonita, quedaba bastante fea. Y empezó a surgir el mito, la leyenda, obviamente con una época muy... Sí, no, pero que además, perdón, te interrumpa, que además en general cualquier avance que se haga en el arte que sea técnico, que sea meramente de ampliar los límites técnicos,
cuesta. Y de hecho, esos avances se hacen saliendo del Tiesto. Exactamente. O sea, Rompiendo un canon, rompiendo un status quo, generando una Claro. antítesis de Claro. lo que está ¿Sabes? establecido y Yo tengo un generando colega un movimiento que- rebelde. Yo tengo un colega que es pianista de conservatorio, el tío, es muy, muy, muy bueno. Y lo he escuchado, toca piezas clásicas, el tío, es una maravilla. Ahora se está dedicando a hacer música tonal y música rítmica. Ujú. Y es verdad que se hace duro de escuchar. Se hace muy duro de escuchar. Se hace Claro. muy duro. ¿Qué pasa? Depende mucho de la cultura. Nosotros podemos escuchar música Claro. muy tribal de algún pueblo, yo que sé, alguna tribu del Amazonas profunda o yo que sé, de África o lo que sea, y escuchamos y nos choca muchísimo, no estamos acostumbrados. Al Claro. fin y al cabo es pura cultura, vamos, no es otra cosa. Claro, y probablemente cuando avance lo suficiente la sociedad y el arte como para que eso sea lo normal, si algún día llega a hacerlo, no será perfectamente aceptable Claro. y será lo más normal del mundo. Y Bueno, ahora Hasta que o sea, aparezca de otra hecho- antítesis de ese status Claro. quo y así vamos rompiendo con el molde. Al final cada generación está condenada a quemar la previa, ¿no? claro, buenos días, Hegel. sigo. A ver, os voy a poner un ejemplo, porque explicándolo así, la teoría musical queda un poquillo feo. Os voy a poner un ejemplo, os voy a poner un audio en el que vais a escuchar un acorde de Do mayor, ¿vale? Normal, limpio. Y luego os voy a poner un acorde de Do mayor con la quinta disminuida, ¿vale? Tengo abierto en la página web un piano virtual. Ajá. Lo que no sé si lo vais a escuchar. Fingid que lo escucháis, ¿vale? Ajá. Bueno, lo primero que vais a escuchar es un acorde de Do mayor, natural, ¿vale? Este es. Y ahora vais a escuchar un acorde de Do mayor con la quinta disminuida y vais a notar esa tensión de la que estamos hablando. ¿Vale? Si lo notáis, es bastante tenebrosa. La verdad es que Pues- me he acojonado. De hecho, sí, de hecho es bastante disonante y además evoca un poquito a ese punto, pues, como pasó al final con los años, se relacionó con el diablo, porque es verdad que suena un poco oscura. A mí se me acaba de aparecerme una cabra a mi lado. Puede que sea alucinaciones tuyas, pero ya lo veremos. Claro. El caso es que con el hecho de que, por ser tan disonante y se le empezó a marginar a la hora de las composiciones musicales, y que sonaba tan tenebroso, se le empezó a relacionar con el diablo. Y de ahí venía lo del diabolus in música. Decían que el diablo se manifestaba por la música a través de este acorde. Este acorde se encuentra en la escala mayor locrio, que es uno de los modos que antes hablamos que decía Platón. Entonces se evitaba tocar e incluso se llegó a prohibir. Es verdad que se habla de que la Iglesia Católica lo prohibió. Realmente esto no está demostrado, no hay ningún informe ni nada, ningún recogido oficial que diga que se prohibió, pero sí es verdad que por pura cultura, y si se relacionó luego con el diablo, pues obviamente se evitaba. Hay obras, sobre todo muchos cantos gregorianos, en los que se puede ver esta Blue Note, pero normalmente son acordes de pasos, se oye, nunca adquieren un papel protagonista, digamos, en la pieza musical, ¿no? Bueno, y así pasó la Edad Media, se evitó este tritono precisamente porque evocaba el diablo y se temía en una época, pues, de superstición pura y dura, ¿no? Con la llegada del romanticismo ya pues esto obviamente se suavizó, Debussy, Beethoven y demás ya se empezaba a utilizar, pero volvemos a lo mismo, al ser la misma sociedad, digamos, el mismo lugar en el mundo, ¿no? La tradición hacía que este acorde pues siguiera sonando un poco feo al oído, ¿no? Del oyente, entonces se evitaba usar. Si se usaba tenía que quedar muy bien estéticamente en la pieza para usarlo, pero como no estábamos acostumbrados a esta disonancia, se evitaba. Esto es importante marcarlo, ¿por qué? Porque concretamente en África y Asia esta disonancia juega un papel, de hecho, fundamental en la música de estos mundos, ¿no? De estas sociedades. De hecho, en el flamenco actual, que obviamente mama de la música musulmana, la quinta bemol se utiliza muchísimo, es un recurso que se utiliza muchísimo y forma parte de las escalas flamencas.
Con esto quiero decir que es totalmente cultural. Y en África, esta Blue Note, este tritono, era muy común, era muy usado y la gente estaba muy acostumbrada y de hecho le veían la belleza. ¿Qué ocurre? Claro. Pues que en Estados Unidos, en la época de la esclavitud, esos negros africanos que van a Estados Unidos a trabajar la tierra, y que por las noches empiezan a hacer su música tribal y empieza a mezclarse su música tribal con la música francesa de Nueva Orleans, de esa zona sureña de Estados Unidos, con la música española, con la música irlandesa, empieza a nacer y nace el jazz. Y el jazz rompe un poco con todo, se crea esa mezcla cultural en la que se empieza a utilizar instrumentos de diferentes culturas, diferentes estilos musicales, ritmos y sonidos, y se improvisa muchísimo, nace esa libertad. Claro. Y obviamente la Blue Note aquí ya pues no se tiene tan en cuenta, ya se utiliza muchísimo más, de hecho se juega mucho con ella. Pero del jazz nace el blues. Concretamente el blues es la música de los negros africanos, de los afroamericanos. Una música que evoca la tristeza, el sufrimiento de la comunidad negra en Estados Unidos. Aquí, en el blues, concretamente nace el concepto de Blue Note y se utiliza por bandera. Es imposible no pensar en la Blue Note a la hora de hacer una canción de blues. Necesita la Blue Note. Una canción de blues no es blues si no tiene la Blue Note. Y juega con esta quinta bemol. Esta quinta bemol se utiliza ¿por qué? Porque los oídos del hombre blanco americano, del puritanismo americano, le chirriaba, no le gustaba, sonaba feo y seguía con esa tendencia de que era como música de negros, ¿sabes? Seguía estando marginada a cierto nivel. Y los africanos, estoy hablando de los africanos porque al entonces eran los pobrecitos esclavos de Estados Unidos y no se sentían que pertenecieran a esa tierra, ¿no? Pero los negros americanos, estos esclavos americanos, la utilizaron por bandera, hicieron este estilo, el blues, utilizando la Blue Note, diciendo esta disonancia que a vosotros chirría, nosotros la vamos a utilizar como seña de identidad. Y de ahí nace el blues, claro. y del blues cobra el protagonismo la Blue Note. Ya con los años, bueno, de hecho es importante mencionar a Robert Johnson, que se me iba olvidando. Robert Johnson creó de hecho una canción que se llama Me and the Devil Blues, que precisamente habla de esto, de que él hizo un pacto con el diablo. Claro. Para que le diera las cualidades que él tenía a la hora de tocar blues. Es muy bonita, luego la pondré para terminar la sección y escucháis la letra, está muy guay. Este hombre murió con la famosa edad de 27 años, que han muerto muchísimos artistas del mito musical, han muerto con 27 años, y decían que fue porque el diablo vino a cobrarse su deuda, ¿no? Ese es el mito de Robert Johnson, que él precisamente hizo una canción hablando abiertamente que la Blue Note es la nota del diablo, como digamos que es como una forma de asustar, ¿no? al hombre blanco, ¿no? Americano. Esta canción digamos que tenía esas connotaciones. Ya con el tiempo, ya con el avance de la música ya más comercial y demás, y la entrada del heavy metal sobre todo, un grupo que se llamaba Black Sabbath tocó una canción que se llamaba Black Sabbath, que se publicó en su disco Black Sabbath. ¿Qué grupo has dicho, perdona? Se podría decir que fue no el primer grupo de heavy metal, pero sí digamos que es de los primeros más fuertes y más icónicos. Sí, y hizo de hecho en esta canción que os he dicho, Black Sabbath, por si os había olvidado, ¿sí? Hace un grandísimo alarde y un abuso de la Blue Note, precisamente porque tenía estas connotaciones tan diabólicas y suena tan tenebrosa. Así que esta es la historia de esta nota que ha estado durante siglos marginada, creyendo que era un refugio del diablo. Así que, nada, muchísimas gracias y os dejo, como os he dicho antes, con la canción de Robert Johnson, Me and the Devil Blues. Qué bueno. Upon my door, early this morning, when you knocked upon my door, and I said, hello, Satan, I believe it's time to go.
the devil. Was walking side by side. And I'm going to be my woman until I get satisfied. She said you don't see why that TV dog me round. Now, baby, you know you ain't doing it right, don't you? She said you don't see why that TV dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my body about a highway side. Baby, I don't care where you bear my body when I'm dead and gone. You may bear my body down by the highway side. So my old evil spirit can catch a Greyhound bus and ride. Muchas gracias, Robert, por un tema tan espeluznante. Avisar a nuestros queridos oyentes que el próximo programa será el último de la primera temporada de El Witchy y por tanto será un programa especial, monotemático, sobre un tema muy, muy, muy interesante. Ya lo veréis. Roberto, también eres tú el que nos tiene que dar hoy un tema para concluir. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy os quería deleitar con la canción de Daft Punk, Something About Us. Qué guay. It might not be the right time, but there's something about us I've got to do.